al tema de hoy. Vuelvo y se lo digo, restaurando la comunicación familiar. Para esto tenemos como soporte bíblico a Proverbios 15:1, que dice así la palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este proverbio fue escrito por Salomón muchísimos años antes de Cristo, desde el año 970 al año 931, que pertenece a la familia sapiensal. ¿Por qué? Porque es la sabiduría. La sabiduría es el ingrediente principal para nosotros poder entendernos mediante la comunicación. Porque siempre vamos a tener ideas contrarias. Entonces, por eso Salomón cogió y escribió por instrucciones de Dios, revelación divina, a Proverbios. ¿Y qué pasaba? En Israel se vivía dentro de una cultura donde la honra y el respeto y la reputación eran esenciales. Por eso, este proverbio de 15:1, como lo hemos dicho, dice que una respuesta ofensiva para los israelitas podía ser visto como un insulto personal que hería la honra. Y un conflicto verbal podía escalar rápidamente a una violencia o división familiar. Por eso era que se requería de la sabiduría divina para poder solucionar los conflictos. Por eso es que una blanda respuesta no es una debilidad. Cuando nosotros damos ante unas circunstancias adversas una blanda respuesta, no somos débiles ni estamos dejando que nos pisoteen. Es que estamos buscando, a eso es lo que vamos a aprender hoy, o lo que ya se lo saben refrescar, cómo podemos aplicar esa sabiduría que nos está diciendo Salomón. ¿Para qué? Cuando se da una blanda respuesta, con esto preservamos la honra, evitamos conflicto y no destruimos relaciones, que luego nos vamos a arrepentir por lo dicho de nuestra boca. La palabra en el pueblo de Israel y aún hoy en día tienen un poder social y espiritual. Y me encanta, Daniel, porque en la escuela dominical Patricia concluía con esta última parte del poder de la palabra y que debíamos de responder como Jesús responde. Es por esto que Salomón nos enseña que la sabiduría no es solo conocer, sino saber hablar. No es que yo conozca mucho y a la hora de transmitir lo que conozco, si no lo sé expresar, no he adquirido nada. Una comunicación familiar sana necesita la combinación correcta de gracia y verdad, de lo que ya hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque la comunicación es el pulso emocional y espiritual de toda familia. ¿Ven por qué que le digo que me encanta el tema? Es mediante la comunicación que nosotros podemos determinar espiritualmente y amorosamente interrelacionar cómo va la familia per se. Porque si es una familia que no se sabe llevar ni se sabe comunicar entre sí, ya sabemos que allí hay grandes conflictos, como el pastor le hizo en introducción con los casos que mencionó. Entonces, es por esto, familia, oasis, que muchos hogares no están destruidos por falta de amor, no, se aman. Y es evidencia que cuando uno tiene una condición, todos los demás se unen para ayudar. No está destruido por falta de amor, sino por palabras mal dichas, silencios prolongados o gritos innecesarios. No hay algo que dañe y que etiquete más que una palabra fuera de lugar. Porque esta palabra cobra vida. La palabra queda gravitando en el aire y conforme fue dicha hasta que no haga por lo cual fue lanzada, seguirá dando vuelta. La palabra es neuma, es espíritu y cobra vida. Por eso tenemos que tener mucha cuenta de qué sale por nuestra boca en un momento de enojo.
Entonces, la comunicación es un acto vital de conexión entre Dios y su creación. Es así, Dios todo lo hizo mediante la palabra. Como Él le dijo a la mujer, vete. ¿Quién te acusa? Porque Él la escuchó, Él prestó atención. Todo lo creado fue mediante la palabra. Dios hablaba solo con la piedra, no. Se comunicó con el ser que Él creó, con Adán. En Génesis 2, del 15 al 17 nos narra, ¿verdad? Cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén. Y Dios lo primero que hizo fue darle una instrucción a Adán de qué él tenía que hacer con el árbol que estaba allí puesto. Él le dijo bien claro, se comunicó y le dijo que del huerto del árbol, de todo huerto del árbol él iba a poder comer, pero que del árbol de la ciencia y del bien no iba a comer. ¿Fue claro o no fue claro Dios en sus instrucciones? Fue preciso porque le dijo la consecuencia. Si ustedes comen de eso, van a morir, porque el día que comieren, ciertamente morirán. ¿Qué hizo el hombre? No escuchó e hizo conforme a sus deseos, y allí vino la consecuencia y la paga del pecado. Familia, Dios nos habla claro. En el matrimonio, la comunicación debe de ser clara y precisa para que evitar todo tipo de conflicto. Cuando no existe, acarreamos con la consecuencia. Y el deseo de nosotros en esta mañana es que aprendamos un poquito más de cómo dice Dios que debemos de comunicarnos como familia. ¿Por qué? Porque las palabras pueden ser puentes que unen o muros que separan. Oigan bien, a través de la palabra nos pueden unir o se crea un muro que nos va a separar. La gracia y la verdad, Daniel, deciden a cuál de las dos vamos a hacer. Sí, yo lo creo así. Realmente, cuando tratábamos el punto ayer, yo te dije en un momento determinado, mira, yo lamento el tiempo porque está en contra de nosotros, pero ese primer punto que tú acabas de tocar tiene mucha tela por donde cortar, porque el primer comunicador es Dios. Dios le dice al hombre, mira, lo lleva y lo pone, porque dice la palabra que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y cuando lo puso, le dio los requisitos de estar allí. Y le dijo, de todo árbol que hay en el huerto tú puedes comer, pero del árbol que está allí no lo comerás, porque de cierta modalidad. Entonces, Dios es el primer comunicador con su creación. Amén. Además, me encantó lo de la palabra de sabiduría, porque no es adquirir conocimiento, sino aprender a vivir. Por eso Salomón lo escribió, para que aprendamos sabiduría y doctrina. Con la doctrina nosotros somos instruidos para poder aprender a vivir en esa verdad. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos que saber construir esos puentes con la gracia y la verdad. Si construimos como al principio, el primer día que hablamos del fundamento, si hacemos un fundamento que esté edificado sobre la roca, o construimos sobre la arena, donde viene el agua, ¿verdad? O sopla el viento y se deshace de manera inmediata. Entonces, a mí me encantó eso, porque una familia fuerte, estructurada en cimientos que den frutos, es una familia que va a permanecer independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que pase. Por eso oíamos muchos consejos, principalmente de mi madre. Decía que en pleito de marido y mujer o en pleito de pareja no tiene que meterse, porque en la noche ellos resuelven su problema en su alcoba y usted queda ya embarrado con el problema cuando usted comienza a meterse en lo que no es parte suya. No debemos involucrar a la familia, debemos siempre como pareja tener esa respuesta blanda o ese momento. Y hay algo más adelante que ella va a tratar, que a mí me encantó cuando yo lo leí. No le voy a dar una orejita ni le voy a decir nada, solamente le voy a hablar de las horas. Y las horas siempre pasan, pero es algo totalmente importante. Pero en lo que a mí respecta, si sabemos pedir disculpas por nuestras acciones, por nuestras situaciones, vamos a tener una familia más fuerte, mejor edificada, vamos a tener una relación más hermosa, porque usted dice, bueno, ustedes están sentados ahí, pero cuando están en su casa, sí, tenemos un problema igual que todo el mundo, pero también sabemos en un momento parar y reconocer y pedir perdón. Yo he aprendido a pedir perdón, ¿ok? Yo he aprendido a pedir perdón, ella lo sabe.
yo he aprendido a pedir perdón. Y ella decía, ¿tú no pides perdón? Bueno, pues yo he aprendido a pedir perdón. Porque, ¿qué tan macho soy o qué se me va a quitar de hombre por pedir perdón? ¿Entiendes? ¿Qué se me va a quitar por pedir perdón? Es lo mismo que un hombre que arregle la cama o que barre en su casa. Cuando salió, se cambió y salió de la puerta hacia afuera, ¿salió menos hombre o salió más hombre? Yo siempre me he sentido aún mucho más hombre cuando cojo la escoba y me pueden atrapear, porque eso le he dicho que ella me manda y yo lo hago. Entonces, las palabras, dice, las palabras tienen poder para construir o destruir. Esto, mire, hace tiempo que yo conozco esto. Y de verdad que cuando uno mete la pata tiene que comenzar a recoger muchas de esas cosas que uno dice con su boca en los momentos de ira, en los momentos de cuando usted está guapo. Tiene que aprender a recoger todas esas palabras. Dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué significa esto? Que las palabras no solo son neutrales, tienen impacto, peso y sobre todo consecuencias. Oiga bien, tienen impacto, tienen peso y sobre todo consecuencias. ¿Saben por qué? Porque la palabra es poder. La palabra es poder, mucho poder. La palabra hebrea usada aquí implica dominio, autoridad, capacidad de influenciar los resultados. Cuando usted habla, cuando por ejemplo hay alguna situación familiar, siempre buscamos en la familia el equilibrio, al que más escuchan, al que más, porque lo que él dice tiene poder, porque lo que él habla, todo el mundo lo escucha. Entonces, tenemos que cuidarnos cuando soltamos nosotros y tomamos la lengua como si fuera una pistola o una metralleta y comenzamos a hablar, y comenzamos a decir y a proferir todo lo que está aquí. Recordemos que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y después entonces nos vamos a un rincón amargado, angustiado, por todo lo que nosotros hicimos, le dijimos a cualquier persona que la herimos. Entonces, mire el poder que tiene la lengua de dar vida. ¡Wow! Cuando usted va a un lugar, un momento determinado, a orar por un enfermo, ¿a qué usted va a orar allí por una persona? ¿Es a orar por vida? Es que esa persona sea restaurada, sea bendecida, que Dios la sane, que Dios la cure. Dice restaurar a alguien emocionalmente. Cuando una persona emocionalmente está mal, usted acude a qué? A darle una palabra. A darle una palabra de aliento, que esa persona se levante y se fortalezca. Yo no sé a cuánto le ha pasado que le dicen, gracias por tus palabras, me confortaron bastante, me dieron fuerza, me dan ánimo. Muchas veces alguien me envía un mensajito sencillo, y cuando yo se lo hablo a mi esposa, digo, tú ves, estos mensajes, aunque la gente lo ve lo sencillo que sean, nos ayudan y nos esfuerzan a seguir adelante, porque sabemos que la obra en el Señor no es en vano. Entonces, sanar corazones heridos. Señores, ¿cuántas personas nosotros herimos o andan por ahí heridas por algo que se le haya dicho? Tenemos que entender eso. Muchas veces la gente toma acciones por lo que ha sido maltratada, porque ha sido herida, y ya tiene un corazón abierto que dice, no le aguanto una herida más a nadie. Y entonces por eso usted lo ve que ve con un escudo, usted dice una palabra y le devuelve que ni un misil. Entonces tenemos que cuidar eso. Inspira, animar y edificar. Eso hace la palabra. La palabra es hermosa. Dice, fortalece relaciones. La palabra cuando usted habla bien, en esa respuesta blanda, en esas condiciones, las relaciones se fortalecen. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que se crea, más por una palabra bien dicha que por una palabra áspera. Entonces, guiar a alguien hacia Dios, eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Con una buena palabra, guiar a alguien hacia Dios. Que el Señor ponga esa palabra. Él es que convence de pecado, justicia y juicio. Pero usted es el mensajero. Que el Señor sea quien ponga esa palabra para traer a otros hacia Cristo. Pero entonces fíjese, la lengua tiene poder para dar muerte. Ahí estamos, dijimos los sinónimos, no los antónimos. Dar muerte, destruir la autoestima. Usted sabe la gente que le encanta pararse a decirle a otro, tú no lo has hecho bien, eso que tú haces no sirve. A los jefes les encanta eso. Minimizar, tú eres fea, tú no importa, tú crees que esto va a ser esto, tú crees que esto va a ser lo otro, tú crees que esto va, no importa, herir profundamente, heridas que no sanan, heridas que tiene que venir el médico de los médicos a suturar esa situación en el ser humano para poder levantarse. Eso es increíble, pero ese es el poder de la palabra.
Esa es la consecuencia de la palabra, cuando son mal dichas, cuando son mal empleadas. Por eso me encantó cuando tú dijiste ahorita, hay matrimonios que se rompen, no por falta de amor, no por falta de amor, sino por palabras maldichas y por los gritos en el hogar. Tenemos que comenzar a corregirnos eso, a corregir ese temperamento, ese carácter. Entonces, apagar la fe en otro. Ay, cuánto le encanta a la gente apagar la fe. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? Dios no pierde su tiempo. No, Dios todo lo puede, porque me ha dicho que para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. La palabra dice, habrá algo imposible para Dios. Cuando miramos a Sara, casi con 90 años, ¿qué mujer de esa edad? Bueno, mi mamá nada más que decía que si le dieran fuerza ya seguía pariendo con 90 años. Solo ella. No he visto más nadie en el mundo. Y el ejemplo de Sara, que vimos ahí. Pero solamente Dios restaura eso. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo demostró. Y en Abraham, un hombre de ya casi 100 años, levantó la fortaleza de un hombre que toda la vida se le había caído hasta los pensamientos. Y Dios lo bendijo de manera extraordinaria. Entonces crea división. La palabra crea división. Porque cuando usted ve una gotera que cae en un sitio constantemente, daña el piso, daña lo que sea. Y así mismo es cuando usted comienza con el poder de la palabra continuamente a decir lo mismo. Usted lo que hace es que crea división. Entonces genera temor, frustración, resentimiento, mata los sueños, los entusiasmos y las relaciones. Lo que se dice en casa tiene poder para marcar el corazón por años, y crea lo que yo lo sé. Lo que se dice en casa tiene poder para marcar el corazón por años, porque hay momentos en que eso viene sobre el ser humano y se lo saca el subconsciente y se lo trae a la vida, y usted comienza a rumiar eso, y ese problema sigue. Señores, vamos a poner las cosas, cada oveja en su corral, y vamos a comenzar a cerrar ciclos y a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, Dios siempre ha querido que nuestras palabras sean instrumentos de bendición. Isaac bendijo a Jacob con palabras, y esa bendición marcó generaciones, y me encantó eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, no, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, pero si está establecido ahí y es una bendición que Dios nos da, las bendiciones son para quienes. Yo la quiero también. ¿Cuánta gente quiere bendición? ¿Cuánta gente quiere ser alcanzada por la bendición? Todos queremos ser alcanzados por la bendición. Entonces, ¿qué le dijo Isaac a su hijo Jacob? Génesis 27, 28, me lo voy a permitir leer. 28 y 29. Dios pues te dé el rocío del cielo. Oiga, qué bendición tan hermosa. Usted ve cuando nosotros comunicamos, cuando hablamos cosas correctas. Y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Tenemos que aprender. ¿Quién para su familia quiere algo malo? Nadie lo quiere. Entonces nosotros tenemos que comenzar a emplear el lenguaje correcto. Amén. Y dice, sírvete pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Eso fue una bendición extraordinaria. Es una bendición que se va traspasando de generación a generación. Porque cuando el Señor le dijo en el Génesis capítulo 12 a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a bendecir, y haré de ti una gran nación, y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Eso es así. Ahí vemos una manifestación de lo que se transfiere generacionalmente como bendición establecida por Dios. Entonces, si queremos cosas buenas, comencemos a declarar con nuestros labios para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas y toda nuestra descendencia, bendición. Porque se necesita bendecir al pueblo, se necesita bendecir la familia. Entonces, así también la palabra de nuestros padres pueden en nuestras vidas provocar división, pueden en nuestra vida herirnos, que dure mucho tiempo esas heridas sin poder resolver esa situación. Entonces, cada palabra en casa debe llevar, oiga bien, el perfume de Cristo. Muchas veces nos cuesta porque no estamos dispuestos a ceder en el malvado orgullo. No estamos dispuestos a ceder porque ella fue que me ofendió y ella es la que tiene que pedirme perdón. Y si ella no me pide perdón, o si los hijos no le piden el perdón, no. Perdónelo usted, y usted verá que
las cosas en casa comienzan a cambiar, la atmósfera en casa. Póngalo en práctica, no porque se lo diga el pastor, póngalo en práctica porque Dios lo dijo así. Y Salomón lo escribió. Sabiduría es aprender a vivir correctamente. La doctrina es aprender de esas instrucciones que nos dan para poder vivir bien. Amén. Entonces dice, la gracia transforma la manera en que hablamos. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Debemos poner el ingrediente, tenemos que poner el sazón a donde lleva, no pasarlo, no disminuirlo, sino que sea siempre con gracia. Y esa gracia nos va a decir el punto adecuado en que nosotros necesitamos poner la sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Aquí nos está enseñando que tenemos que tener este ingrediente para saber cómo vamos a manejarnos con diferentes tipos de personas, a cada uno, ¿verdad? Entonces, hablar con gracia es hablar con amabilidad, con paciencia, hablar con amor. No es hablar como una carreta y salir de la gente, que usted dejó a la gente peor que como un droga, ¿verdad? Es como en tu caso, si va alguien a tu consultorio buscando ayuda en el área psicológica y tú le trastornas el mundo peor que lo que tenía, no hiciste nada. Si alguien va a mi oficina buscando para resolver un problema en derecho y yo le transformo el mundo peor de cómo vino, no hice nada. No hice nada. Entonces, la gracia y la verdad nos enseñan a escuchar antes de responder. Y me encanta esto, porque en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. Y aquí hay algo importante. Hay tres palabras, una y dos que se repiten. Pronto y tardo. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ya como dice la palabra, pronto. Por lo tanto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero sea 2 veces tardo para hablar y para airarse. Entonces, debemos de pasar por el sedazo del pensamiento, el carácter, el temperamento, antes de soltar el disparo o la metralleta que luego no podamos recoger porque ya la persona está herida en el suelo y no hay como nosotros podamos levantar a esa persona, y por más palabras que le digamos, por más palabras que le ensalcemos, está ahí. Devolver eso hacia atrás es totalmente muy difícil. Entonces, las consecuencias que esto da son imborrables, porque luego quedan las consecuencias de lo que hacemos, están ahí y son imborrables. ¿Y cómo trabajamos eso? Tenemos que trabajar profundamente, aplicar la gracia y la verdad correctamente, la comunicación correctamente. Entonces, cuando la gracia y la verdad gobiernan la lengua, el ambiente del hogar se llena de paz. Amén. Amén. Entonces, antes de alar ese gatillo, nosotros debemos pensar en frío, tranquilo, sosegado, y comenzar a pensar en lo siguiente. Hay 3 puntos importantes. Esto edifica, lo que voy a decir edifica, lo que voy a decir hace algo bueno. No. Esto sana o hiere. Pregúnteselo antes de hablar. Esto sana, esto hiere, o esto refleja el carácter de Cristo. Usted puede estar seguro que cuando va a hablar como una metralleta y va a decir todo lo que hay en su corazón, no va a reflejar el carácter de Cristo por ningún lado. Cristo no está ahí, Cristo no está acá, Cristo no está allá, ni debajo de la nube. Cristo está en el silbo apacible. Ahí es que está el Señor. Pero cuando vayamos a hablar, tenemos que ver si edifica, si hiere, si sana o qué es lo que va a hacer, o si vamos a reflejar a Cristo. Entonces, si no cumple esos requisitos, ¿sabe lo que debemos hacer? Tardo. Tardo para hablar y tardo para ayudarnos. Amén. Entonces, esto significa que debemos muchas veces morder la lengua antes de decir lo que nuestro corazón y nuestra mente quieren disparar para nosotros vencer a nuestros adversarios. Porque tenemos que pensar que con lo que digamos vendrá algo de allá para acá o peor, porque la persona no lo va a soportar y vamos a entrar en una guerra sin cuartel que va a ser interminable y vamos a terminar separados por siempre y para siempre. Entonces, la gracia y la verdad no solo cambian lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Es verdad? Entonces ahí está el ingrediente, ahí está el sazón.
No voy a cerrar, pero la verdad debe expresarse con amor. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Esto es Cristo. Entonces este versículo enseña que la verdad puede herir, pero la verdad acompañada de amor transforma. Y Pablo establece que una madurez espiritual se evidencia cuando decimos la verdad al modo correcto. Cuando hablamos de esa verdad al modo correcto, no como nosotros muchas veces queremos decir. Por eso tenemos que pasarla por el sedazo del temperamento, del carácter, ponerle amor, sazonarla. Porque, mire, no se trata de callar lo que está mal, sino de decirlo de manera correcta. Y aquí vamos con unos puntitos breves. La verdad sin amor se siente como un juicio. Usted no ha visto cuántas veces la gente le dice la verdad, pero como que lo está llevando ante un juzgado, como que él es el juez y usted está aquí abajito escuchando solamente lo que la gente le está diciendo. Te está hablando la verdad, pero te está maltratando. Entonces, el amor sin verdad es como engaño. La familia necesita espacios donde hable con sinceridad, pero también con ternura. La verdad sin amor puede convertirse en dureza. Decir lo correcto, pero con una actitud incorrecta. Como un cuchillo filoso usado sin cuidado. A mí cuando era pequeño me mandaron a buscar un limón y yo quise pasarme para llevarlo partidito el limón. Y me corté los 10 dedos. Entonces nosotros tenemos que aprender realmente cómo debemos decir, usar ese cuchillo de manera filosa. Crítica destructiva. Palabras verdaderas, pero dichas para humillar, señalar o exponer. Hay gente que le encanta exponer al otro, decirle todos los desagravios. ¿Qué hizo el Señor en Juan 8 con la mujer? Que le dijo, ¿dónde están los que te estaban condenando, los que te estaban juzgando? ¿Dónde están? Entonces, no veo ninguno, Señor. Vete, ni yo te condeno. Y como le dije el día pasado, no piense que Él no la estaba condenando porque Él estaba en pecado. No. Recordemos lo que le dije, que fue tentado en todo, pero sin pecado, sino que aplicó gracia y verdad. Vete y no peques más. Amén. Le dijo la verdad en amor. La verdad en amor. Entonces, siempre hay legalismo en la gente. Exigir normas con correcciones sin acompañamiento emocional. Herida emocional. La verdad sin sensibilidad puede provocar más daño que el error que intentábamos corregir. Jesús nunca sacrificó la verdad, pero tampoco sacrificó el amor. Es decir, la verdad se la dijo en amor. Y eso sigue haciendo hoy en día a través de la palabra. Pero nosotros estamos siendo tardos. En vez de pronto para oír, estamos siendo tardos para escuchar. Amén. Aquí hay un ejemplo. Y dice, Jesús habló la verdad con compasión. Pedro, me amas. ¿No humilló a Pedro? Porque Pedro lo abandonó en el Getsemaní. Pero la palabra había dicho, herirán al pastor y las ovejas van a ser dispersas. El Señor le había dicho claro a Pedro, mira Pedro, tú estás diciendo que tú vas conmigo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero de seguro que el gallo no va a cantar cuando tú me hayas negado 3 veces, Pedro. 3 veces entristeció Pedro, sí entristeció, pero aconteció la palabra como Dios le dijo. Y era un hombre que había sido refinado, porque cuando andamos con el Señor, caminamos en el Señor, nuestra forma de hablar cambia. Porque en el libro de Mateo, si no me equivoco, cuando fueron que estaban juzgando al Señor, que lo tenían en el patio del Sanedrín, comenzaban a decirle a la gente, tú eres de eso, no, yo no lo conozco. Tú eres de eso, no, yo no conozco a ese hombre. Y en un momento determinado le dijeron, tú sí eres de ellos porque tu manera de hablar te delata. Quiere decir que cuando tú comienzas a caminar con el Señor, te empapas de su vida, tu manera de hablar por la comunicación con tu Padre, comienza a cambiar. Pero ¿qué aconteció? ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Y bueno, si a mí me agarran aquí, ahora yo viendo lo que le está pasando al maestro, a mí me va a pasar lo mismo. Y entonces comenzó, dice la palabra, a maldecir. Comenzó a maldecir. Y entonces cantó el gallo. Y entonces ahí fue lloro y el crujir de dientes. Pero entonces el Señor no lo humilló, lo restauró a través de una conversación guiada con amor. Pedro, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, me ama. Sí, Señor, apacienta a tus hermanos. Pedro, me ama. Apacienta a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
lo trató con amor, no con desprecio, no le metió el dedo en la llaga. Tú viste, yo te lo dije, que tú me ibas a negar, tú me estabas diciendo que tú ibas a ir conmigo hasta la muerte, tú te muerte, tú vas a ir, tú estás loco. Entonces, ¿dónde está Pedro? No, se lo digo así porque realmente es la realidad, es la forma de yo verlo, es la forma en como yo lo veo. No, lo que el Señor dijo se cumplió. Entonces, hablar verdad con gracia es el lenguaje de los hogares que sanan. Amén. Cuánta verdad, ¿verdad? Valga la verdad. Todo esto, ¿qué pasa? El deseo y el anhelo del corazón de Dios es sanar nuestra comunicación, principalmente entre las parejas y en los hogares. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy viviendo una realidad en mi hogar, con mis padres, con mi pareja, de que la relación se dañó, de que ya hay un daño por una palabra lanzada? ¿Qué yo puedo hacer? Cuando yo reconozco delante de la presencia de Dios que tengo un temperamento que no soy dada para explotar, porque inmediatamente me dijeron y ni escuché bien y ya yo tengo la ropa de pleito puesta. Y esa ropa de pleito me queda a las 24 horas por 7 días y comienzo con un tiqui, 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 tiqui. No, es entonces donde nos estamos educando para nosotros ser transformados, para nosotros venir a una nueva naturaleza. Ese era yo en mi viejo accionar. La palabra me guía a mi nueva naturaleza con Cristo. Entonces, Lebri, yo puedo sanar en mi edad actual de una palabra que me dijeron mis padres o mi pareja en un tiempo X, hace tantos años atrás. Yo te digo, sí puedes sanar. ¿Y qué yo puedo hacer con esa palabra que hirió mi corazón, mi sentimiento, trajo en mi vergüenza, desactivó mi autoestima, mi autoimagen me la hizo añisco, no tengo identidad por todo lo que me establecieron? ¿Qué yo puedo hacer? Ahora dice que con Cristo todo puede ser posible. Las cosas viejas pasaron y las demás son hechas nuevas. ¿Qué yo hago? Yo voy a echar esa palabra, me paro. Daniel dijo que la palabra tiene poder para construir, para dar vida y para dar muerte. Lo que dijeron, yo voy delante del trono de Dios, envío esa palabra y la mando a tierra, porque la tierra fue maldita por causa del pecado. Y allí, como la palabra yo dije en buen inicio, que se queda rotando hasta ser conforme fue enviada, a yo enviarla a la tierra, se desactivó el poder de esa palabra. ¿Y qué voy a hacer en lo sucesivo? Dice el Salmo 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, decía David. Porque las heridas del corazón muchas veces se van a abrir porque decimos cosas sin pensar. Pero yo quiero darte, si ya el caso y estoy, ¿cómo me voy a manejar en lo sucesivo? 3 herramientas básicas de cómo nosotros vamos a poder restaurar la comunicación familiar de aquí en lo adelante. Y es a través de 3 reglas bíblicamente comprobadas que no fallan. La primera regla dice, cuando debemos aplicar las reglas de oro del diálogo, ¿cuál es? Hablar para construir, no para ganar. Cuando yo hablo con la persona para construirnos, edificarnos mutuamente con un problema determinado, no buscando yo ganar, que me digan tú tienes la razón, yo gané. Porque en la comunicación no hay un ganar-ganar. En la comunicación todos ganamos. Todos salimos beneficiados. No es que te lo dije, no es que comete el mismo, no es que vuelve la misma. No. Es hablar para construir y no para ganar. Y una segunda regla que se aplica para las necesidades básicas en el aquí, en este mundo, sostenida del amor de Dios, pero que vivimos en hogares naturales. Enfrentamos situaciones, no es fácil, mis hermanos, que después que tu pareja, tus padres o quien sea con autoridad te ultrajen, te humillen, te vituperen
Y luego tú puedes decir, en el amor de Dios yo voy a soportar. No, mi hermano. Miren, necesitamos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y nosotros estamos siendo procesados en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo puedo hacer, Leury, sin llegar a pecar? Vamos a aplicar la regla 24:48. Oigan bien, iglesia, la regla 24:48. ¿Cómo va a aplicar? Porque Daniel hablaba del temperamento y demás, y de la ira y de cómo. Excelente, pero ¿cómo yo voy a poner en práctica eso? Yo voy a aplicar para mis emociones la regla 24:48. Y es no discutir en el momento de la ira. Pero ¿cómo lo puedo hacer si exploto con una facilidad? Dice la regla 24:48. Esperar para hablar con cabeza fría. ¿Y cómo lo voy a hacer? Escuchen. Es un principio de comunicación que propone esperar entre 24 horas y 48 horas antes de tratar un conflicto importante cuando las emociones están muy elevadas. Mis emociones están por allí y yo quiero responder. No hay cosa más fácil que usted pueda desviar un pensamiento que dejando de hacer lo que te está perturbando para ocuparte de otra cosa. Mira, date un tiempo fuera, sal de ahí, dile a la persona, mira, dame un chance, no te voy a hablar ahora, no te voy a responder, necesito sopesar todo lo que tengo en mi cabeza hasta que las aguas vuelvan a la calma. Esta regla 24:48 es de vital importancia, porque nadie se va a comunicar bien cuando está en un estado emocional alto. Allí no vamos a morder, porque tú me dices y yo te voy a decir porque los dos estamos elevados. Pero tiene que haber uno que se disponga y diga, dame una oportunidad para yo aplicarme la regla 24:48. Como establecimos en Proverbios 15:1, que la blanda respuesta iba a quitar la ira, más la palabra áspera iba a hacer subir el furor. Así aplicamos esta regla. Cuando estamos irritados, frustrados, alterados, con impulsos rápidos, miren qué pasa a nivel de nuestro cerebro. El cerebro se va a activar con una respuesta primitiva. ¿Y qué va a hacer? Atacar, defenderse, huir y bloquearse. Si yo estoy así, mi cerebro se va a disparar primitivamente y me voy a autoproteger, porque yo voy a usar mi mecanismo de defensa y te voy a atacar. Tú me hieres, yo también. Tú me atacas, yo también. Tú me gritas, yo grito más fuerte que tú. Entonces no voy a estar en un razonamiento ni de la gracia ni de la verdad. Voy a estar de manera primitiva, en la pura chuleta. Para evitar eso, en la tierra, usen la regla 24:48 y pónganla en práctica. No se van a desencantar. Esto implica la escucha empática y el razonamiento claro. Dice, no se trata de evitar la conversación, sino de posponerla, pero de una manera estratégica, para permitir que el enojo, la herida o la impulsividad bajen a tal grado que el diálogo sea más claro, sabio y menos destructivo. La última regla, vamos a usar la regla de Jesús, como le hablaba Patricia hoy en la escuela dominical. Escuchar con los oídos y escuchar con el corazón. Cuando yo escucho con los oídos como Jesús, yo voy a prestar una atención plena, porque me voy a dedicar callándome a oírte tu conflicto. Me voy a sentar y te voy a oír sin interrumpirte. Cuando te escucho con el corazón, voy a ser empática y compasiva. ¿Por qué? Porque me voy a poner en tu lugar. Te voy a ver desde lo más profundo de aquello que te dolió y lo que te hirió. Entonces, si aplico esto, primero voy a entender para no contestar. Escucho lo que dice y lo que siente. Voy a hablar desde la gracia y no desde mi reacción, porque la comunicación al estilo de Jesús comienza con un corazón dispuesto de amar antes de hablar. Juzgar menos, escuchar más, ser amable,
Útil en las palabras, siempre perdonar. La gracia sana el corazón. La verdad transforma el hogar. Juntas también Amén. restauran la comunicación familiar. Amén. Es importante llevar a cabo esa regla 24-48. Vamos a tener que poner en práctica cuando tengamos esos problemas que siempre saltamos, cuando somos de mecha corta, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica ese 24-48, a ver si nos da resultados. Yo creo que sí que puede dar resultados, porque lo que viene del Señor todo da resultados. Amén. Entonces voy a hacer ya breve, estamos hablando. Hay una exhortación. Dice, Padre, hablen palabras que afirmen y corrijan con ternura. Los padres tenemos que saber cómo dirigirnos a nuestros hijos, porque esas palabras que tienen poder en un momento determinado, vamos a hacer que nuestros hijos sufran las consecuencias. Entonces, hijos, respondan con respeto y mansedumbre. O sea, a veces los hijos se creen ya teniendo 5, 6, 7 años que son los padres de los padres, ¿verdad que sí? Entonces, tienen que aprender a modelarse y a hablar correctamente. Ustedes están siendo guiados hacia un camino de verdad. Y aunque ustedes tengan tantos años, papá y mamá siempre van a ser más viejos. El orden y el respeto tienen que mantenerse siempre. Matrimonios, eviten discutir para ganar y hablen para entenderse. Muchas veces los matrimonios comenzamos a discutir y parecemos gallaretas, uno por un lado y otro por otro. Y como le dije ahorita, en la casa parece que ni el señor ni la señora Smith. Tenemos muchos problemas y tenemos que corregir eso. Tenemos que comenzar a bajar las armas y a poner las armas en el agua para que se enfríen, para poder hablar palabras que sean de bendición. Entonces, familia, practiquen tiempos de diálogo y oración juntos. Una familia que ora unida aprende a hablar con gracia y a escuchar con verdad. Amén. Yo creo que todo está dicho, pues vamos a concluir diciendo que el enemigo busca destruir la comunicación. Escuchen, familia, ese es su objetivo. Dios nos trajo para ser ente que nos podamos comunicar, relacionarnos, hablar, entrar en un entendimiento y en un acuerdo. Pero el enemigo busca destruir la comunicación. Pero Dios quiere restaurar con su Santo Espíritu que se mueve en cada hogar. Entonces, cuando el hogar se ve reflejado en lo de Dios, se llena de paz, comprensión y de unidad. La familia no es perfecta, no hay ninguna perfecta, pero la gracia de Dios hace posible la armonía. Vamos a procurar que la gracia de Dios llene nuestros hogares. La gracia cubre los errores, restaura las heridas y nos enseña a volver a empezar. Sin gracia, la convivencia se vuelve una batalla. Con gracia, se convierte en una escuela de amor. La gracia no ignora los errores, lo sana y lo transforma. Entonces, la verdad que se desordenó trae un propósito y una dirección. La verdad va a enseñar a vivir conforme a los principios del reino. Y la verdad de Dios es el mapa que guía a la familia a un camino correcto. Amén. Solo nos resta orar y dar gracias a Dios.